Junio de 1834. Un pequeño bergantín navega desde las salvajes costas de Tierra del Fuego hacia el Océano Pacífico. A bordo viaja un naturalista en ciernes, Charles Darwin, desconocido para el mundo, pero que ya va dejando su huella en la historia. El Beagle zarpó de Plymouth, Inglaterra, hace más de 2 años. Ha cruzado el Atlántico, ha doblado el peligroso Cabo de Hornos, ha sobrevivido a fuertes tormentas y su tripulación ha llevado a cabo una medición épica de gran parte de la costa de Sudamérica. El viaje lleva al joven Charles Darwin alrededor del mundo, hecho que cambiará el modo en que la humanidad ve su lugar en el planeta y que le llevará a proclamar la teoría científica más revolucionaria de todos los tiempos. Descendemos de un ancestro común. Colocará a la ciencia y no a la fe en el centro de la explicación de nuestro ser. El paraíso perdido de Darwin. En febrero de 1835, el Beagle fondea en Valdivia, en la costa sur de Chile. Charles Darwin, junto a otros miembros de la tripulación y su joven ayudante Sims Covington, acampa en las faldas de las montañas de la costa. Pasan la mayoría del tiempo caminando por los bosques y recolectando ejemplares. Recolectar era la pasión de Darwin, y con su poder de observación vería el mundo como no lo había visto nadie. Darwin recogía todo lo que llegaba a sus manos. Principalmente estaba interesado en la entomología, en las mariposas, los escarabajos, los pequeños invertebrados. Pero logró reunir una extensa colección de grandes mamíferos y también recogió tantas plantas como pudo. Cogió un gran número de muestras geológicas, como rocas y minerales, para sustentar las teorías geológicas que estaba desarrollando. Así que es una colección magnífica y muy amplia. El 20 de febrero se produjo un suceso que causaría una tremenda impresión a Darwin. Se quedó profundamente impresionado. Lo que, como seres humanos, creemos que es estable, o es una metáfora de estabilidad. Por estar ligado a la Tierra, descubrió que era temporal, que en la vida nada era estable. Un terremoto como este, en un momento, destruye las más viejas asociaciones. El mundo, el emblema de todo lo que es sólido, se mueve bajo nuestros pies como una corteza sobre un líquido. Un segundo transmite a la mente una extraña idea de inseguridad que horas de observación nunca crearían. El poder de la naturaleza fue lo que le impresionó. Y sobre todo como geólogo. Eso le proporcionó más convicción en algunas de las teorías que había estado desarrollando sobre los movimientos de la corteza terrestre en relación con el nivel del mar. Decía que los accidentes geográficos eran el resultado de movimientos terrestres. El terremoto que también asoló Concepción, más al norte, en la costa, se notó a bordo del Beagle. El capitán Fitzroy sintió un gran alivio al ver a Darwin sano y salvo de vuelta en el barco. Y Darwin también. Eso le dio una nueva perspectiva a su conocimiento sobre la historia humana. Estamos pisando una corteza frágil situada sobre unas ardientes profundidades. Y creemos que podemos aplacar la naturaleza o al dios de la naturaleza. Estamos atrapados en algo mucho más grande. Darwin se dio cuenta de ello antes de abandonar Sudamérica. Tal vez hay algo divino o sobrenatural en este mundo en el que habitamos.
Él nunca perdió la sensación de que era algo maravilloso, aunque tal vez temible, el hecho de que nosotros estemos aquí y de que las plantas y los animales deben ser como son. Todo eso fue antes de desarrollar completamente su primera teoría. Fue un momento crucial. El diario de Darwin estaba repleto de anotaciones sobre el terremoto y el caos que causó. Fue el comienzo de su obsesión con la noción de inestabilidad del mundo natural. El cambio constante se estaba convirtiendo en la base del mundo perceptible. Después de Sudamérica, el Beagle puso rumbo a las Galápagos, un exótico archipiélago de islas baldías famosas por su extraño aspecto. El comandante del Beagle, el amigo de Darwin, el capitán Fitzroy, echó un vistazo a las Islas Galápagos y las describió como un escenario infernal. Sin embargo, Darwin quedó fascinado. Ahí había criaturas que no se encontraban en ningún otro lugar. Aislado a casi 1000 kilómetros de la costa de Sudamérica, el archipiélago de las Galápagos era el hogar de un amplio número de especies únicas. Era un laboratorio en el que la naturaleza no era molestada. Darwin tropezaría aquí casi accidentalmente con algo que más tarde provocaría un gran avance en su pensamiento sobre la evolución. Ese algo fue la formación del archipiélago. El aislamiento de sus islas, separadas unas de otras por unos 50 o 60 kilómetros, sería la pista. Darwin hizo una extensa recolecta en 4 de las 13 islas Galápagos. Verificó la supervivencia de una iguana en el agua y en tierra, lanzándola repetidamente al mar y observando cuántas veces reaparecía. Pero los pájaros, los pequeños y discretos pinzones, dejarían la huella más honda en el pensamiento de Darwin. Actualmente se conocen como pinzones de Darwin. Parecía que cada isla producía una especie diferente. El tamaño y la forma de los picos parecía variar según la isla en que se encontraran. Los prismáticos. El instrumento más importante del equipo. Durante los últimos 35 años, Peter y Rosemary Grant han contado, medido e identificado anualmente cada pinzón de las Islas Daphne. Están documentando la evolución día a día. Cuando Darwin estuvo aquí, él, el capitán Fitzroy y 2 ayudantes recogieron un gran número de ejemplares de pinzones. Y Darwin los describe sin tener una idea muy clara de cuántas especies había. A través de otras colecciones, ahora sabemos que hay al menos 12 especies. Según algunas clasificaciones son 14 y según otras 13. Al volver a Inglaterra unos años más tarde, con diferentes variantes de estos pinzones, Darwin empezaría a plantearse que si cada isla estaba produciendo una clara subespecie adaptada a las condiciones locales, ¿qué proceso permitía que se llevaran a cabo tales adaptaciones? Si lograba responder a ello, creía que sería capaz de explicar el gran misterio de la amplia gama de variantes que se encuentran en el mundo natural. La selección natural se produce cuando el entorno cambia. Nosotros hemos tenido 2 o 3 casos destacados en un periodo de 35 años. El primero ocurrió en 1977, cuando hubo una gran sequía. El pinzón terrestre mediano quedó reducido a 200 pájaros, y cuando vinimos a analizar el tamaño de los supervivientes y lo comparamos con los muertos, encontramos una gran diferencia. Los supervivientes tenían un pico más grande, y la razón hay que buscarla en la comida. Esta estaba formada por una gran variedad de semillas. Los pinzones se comieron las semillas pequeñas y en unos 6 meses solo quedaron las más grandes y más duras.
Solamente los pájaros con el pico grande fueron capaces de abrir las semillas grandes y duras y conseguir el alimento de dentro. Los pájaros con el pico pequeño no pudieron abrirlas y murieron de inanición. El pico mide 7,16. El número identificativo es SH047. Las mediciones de los picos de los pinzones en las islas Daphne han mostrado oscilaciones en los últimos 33 años. Ahora los tienen significativamente más pequeños que cuando los Grant empezaron en 1973. Los diferentes tamaños han evolucionado respondiendo a los cambios del entorno. Las hembras seleccionan a sus compañeros por el tamaño del pico y por el canto. El intercambio sexual produce ejemplares que ayudan a la especie a asumir condiciones variables. Si el clima cambia, las especies pueden responder rápidamente, generando nuevas variantes. Los que no pueden responder, mueren. Darwin lo vería como el proceso mediante el cual trabaja la selección natural. La selección natural puede dirigir a una población entera hacia un nuevo camino. El proceso que observamos en los pinzones de Darwin no se da solo en ellos, también se ha estudiado en plantas. En la primera fase del cambio ocurre lo mismo con las plantas. También podemos verlo en las bacterias, donde se produce un intercambio de genes entre una cepa bacteriana y otra, aumentando la variación sobre la que puede actuar la selección. Podemos observarlo en gran medida en los peces, en los reptiles e incluso en los primates. Pero ¿cuál era el origen de todas las especies? La Biblia daba una explicación, que Dios había creado a todo ser vivo. Sin embargo, Darwin dudaba cada vez más de que eso explicara lo que él había estado observando. La gran cuestión que intentó resolver fue el origen de las especies. ¿Cómo puede ser que el mundo esté tan lleno de especies diferentes? Su respuesta fue que la evolución es un fenómeno general y la selección natural es un mecanismo que, al dividir poblaciones en dos o más, da lugar a dos o más especies. La naturaleza de nuestro mundo produce variabilidad. Entonces, la selección natural tiene lugar como mecanismo selectivo. La variabilidad y la selección natural son la base del proceso evolutivo. Aísla un territorio y dale tiempo para que cambie el entorno. El resultado quedará reflejado en la cantidad de variaciones en plantas y animales. Los grandes conocimientos de Darwin le alentaron a pensar en términos muy generales. También era extremadamente cauteloso. Era un autocrítico y capaz de coger una serie de observaciones y escudriñarlas. Estaba tan profundamente entusiasmado con este tema que realmente dedicó su vida a la cuestión de por qué hay tantas especies. El 20 de octubre de 1835, el Beagle abandonó las Islas Galápagos y puso rumbo hacia Australia. Los vientos alisios del Pacífico tropical le hacían avanzar 150 millas al día. En cubierta yacían aletargadas 18 tortugas. Las habían subido a bordo en las Galápagos, aunque no para la investigación, sino para garantizar el suministro de comida en las próximas semanas. El Beagle continuaba su viaje y Darwin pasaba varias horas al día escribiendo su diario y analizando sus hallazgos. Ahora tenía algunas de las bases para su revolucionaria teoría y seguía recolectando. Era el inicio del proceso de elaboración de la obra de Darwin. El viaje seguiría adelante durante casi 3 años más y aún tardaría décadas en publicar su teoría.
El 12 de enero de 1836 el Beagle fondeó en Sydney Cove. Fundada como colonia penal por los británicos, la población de Sydney crecía rápidamente y la ciudad era sórdida y superpoblada. Darwin estaba deseando dejarla cuanto antes. Como de costumbre, quiso explorar el interior. Contrató a un guía y 2 caballos y se dirigió hacia el oeste. Le habían contado que había inmensos valles en las montañas azules a varios días de la costa. Aquí el país se eleva 900 metros sobre el nivel del mar. Siguiendo un pequeño valle y su pequeño riachuelo, de repente vimos entre los árboles un inmenso abismo que rodeaba el camino con una profundidad de tal vez 500 metros. Cuando vio estos magníficos valles, inmediatamente se preguntó, ¿cómo se han podido crear? Su primera impresión fue que se debió a la erosión. Pero después le preocupó que no hubiese habido el tiempo suficiente para erosionar todo este material. En su diario dice que debido principalmente al tiempo de formación, esa idea de la erosión era absurda. Él era consciente de que en algún momento todo había estado bajo el mar, y por eso dice que posiblemente había sido la acción submarina de las olas la que en realidad creó los valles y que después la tierra se levantó. Pero seguía sin estar seguro. Tal vez la Tierra era mucho más vieja de lo que se había imaginado. Darwin volvió a la idea, que mantienen la mayoría de geólogos actuales, de que esos valles se habían formado por la erosión a lo largo de ese enorme espacio de tiempo. El hecho de que Darwin se diese cuenta de la duración del tiempo geológico fue muy importante para exponer sus ideas sobre la evolución de las especies, porque éstas necesitaron el mismo periodo de tiempo. Darwin prosiguió su marcha hacia Bathurst, bajando por la otra cara de las montañas azules. Al día siguiente le llevaron a cazar canguros, pero según Darwin tuvieron mala suerte. Era un hábil cazador, pero no vieron un solo canguro. Lo que sí vieron fue una rata canguro, un marsupial muy pequeño, del tamaño de un conejo, como cuenta Darwin. Y aunque no lo dijo con estas palabras, este ocupaba el mismo nicho ecológico que el conejo en el hemisferio norte. Un poco más tarde localizaron a unos ornitorrincos jugando en el agua. Darwin quedó asombrado al ver uno de esos animales. Había leído que eran extraordinarios, pero observó que eran muy similares a los topillos acuáticos o ratas de agua, muy conocidos en el hemisferio norte. Así que se dijo que alguien que solo creyese en su propia razón podría sostener que era obra de 2 creadores. Uno habría creado el conejo y el topillo de agua en el hemisferio norte, y el otro habría creado el ornitorrinco y la rata canguro en el hemisferio sur. También dice, a orillas del río Cox he visto algunos nidos de hormigas león, que son unos pequeños y fantásticos conos que construyen las larvas para capturar a sus presas. Pero observó que el tamaño difería de los que había visto en Inglaterra, así que debían ser especies distintas. Se fija la increíble forma artificial en que estas hormigas león capturan a sus presas y se pregunta, ¿qué diría ese incrédulo sobre esto? ¿2 trabajadores distintos darían con la misma forma artificial? Su respuesta es, seguro que no. La misma mano debe haber obrado en todo el mundo. Y esa respuesta era tentadora y deliciosamente ambigua. En sus escritos, Darwin nunca especifica si esa mano era la mano de la naturaleza o la de Dios. Darwin tenía solo 24 años cuando escribió en su cuaderno en la orilla del río Cox:
¿Dos trabajadores distintos darían? Dos trabajadores distintos darían con una forma tan maravillosa, tan sencilla y sin embargo tan artificial. La palabra clave es trabajadores. Un trabajador como Dios. La obra de Dios era muy conocida para los que querían demostrar la existencia de Dios, basándose en los mecanismos de la naturaleza. Darwin dice, eso es demasiada coincidencia. El mismo mecanismo en dos lugares distintos muestra que tras ello solo hay una persona. Dijo, no, ¿dos trabajadores? No se puede creer eso. La única mano, la mano de Dios, es la que ha trabajado por todo el universo. Darwin no lo falseaba. Estaba respondiendo a los escépticos. En sus cuadernos le descubrimos implicado en este diálogo consigo mismo. Abre un nuevo punto de vista. El hombre, criatura fantástica. Entonces da un portazo y dice, es un mamífero. Pero eso ha cambiado. Ahora se ha puesto en el lado del escéptico o de alguien que podría ser considerado como un escéptico. ¿Qué tipo de mamífero es el hombre? En Australia, la fachada civilizada ocultaba una lucha encarnizada tan brutal como el principio de comer o ser comido de la selva. En su diario, Darwin observó cómo la llegada del hombre blanco estaba aniquilando la población local, no solo la animal como emúes y canguros, sino también la de su gente. Al parecer, los aborígenes australianos ya no tienen derecho a existir en este país. En este pasaje del diario de investigaciones escribe, las variedades de la especie humana parecen actuar entre sí como las diferentes especies de animales. El más fuerte extirpa, elimina, mata, aniquila al más débil. Darwin no está diciendo hurra, está diciendo que así funciona la naturaleza. No creo que sea posible describir o pintar la diferencia entre el hombre salvaje y el civilizado. Viene a ser la diferencia entre el animal salvaje y el doméstico. Para su época, Darwin tenía una teoría muy original sobre el origen de las razas humanas, que recientemente ha vuelto a la actualidad, pero que era tan extrema que creo que fue el único en defenderla en su versión radical. Darwin sostenía que solo hay una especie humana, que el origen de todos los humanos es el mismo y que todos tienen las mismas capacidades físicas e intelectuales. Darwin fue insólito para su época. Se oponía firmemente a la esclavitud y había discutido acaloradamente con Fitzroy sobre ello en Sudamérica. Pero aunque llegó a apreciar una pequeña diferencia real entre el llamado hombre civilizado y los indígenas que había encontrado durante su viaje, más tarde sus teorías fueron tergiversadas por algunos movimientos políticos para sostener sus teorías racistas. Cuando el Beagle abandonó Australia, aún tenía por delante una de las etapas más importantes del viaje. En abril el Beagle alcanzó las Islas Keeling, actualmente conocidas como Islas Cocos, situadas en el Océano Índico a medio camino entre Australia y Sri Lanka. En las cálidas aguas del atolón, Darwin descubrió una asombrosa diversidad de animales y plantas. La belleza del mundo submarino le causó una impresión imborrable. Mientras Fitzroy cartografiaba la laguna, Darwin exploraba los arrecifes de coral. Estaban compuestos por una variedad infinita de corales. Actualmente Scott Edmisserth estudia estos atolones de coral. A medida que van creciendo proporcionan importantes datos sobre el cambio ambiental en el mar y en la temperatura de la superficie.
En los primeros años del siglo XIX había un gran entusiasmo por la exploración y sobre todo de muchas de las áreas donde crecían los arrecifes. Uno de los temas en los que centraron su atención los naturalistas de la época fue el llamado problema de los arrecifes de coral. Los naturalistas sabían que el coral crece más cerca de la superficie del océano, a unos 50 metros de profundidad. Pero también habían observado que estos arrecifes de forma circular parecían salir de las grandes profundidades del océano, y para ellos eso era un problema. ¿Cómo se extendieron estos arrecifes desde las grandes profundidades del océano hacia la superficie? Darwin estaba convencido de que las islas se hundían y que los corales crecían hacia arriba siguiendo su ritmo, pero necesitaba medir la profundidad del océano para demostrar su teoría. Para ello fue remando mar adentro acompañado de Fitzroy, que se encargó de soltar la plomada muchas veces. Los arrecifes caían a una profundidad considerable. Cuando Darwin estuvo en Sudamérica, fue testigo de un terremoto y observó que la posición entre la playa y la costa podía moverse. De hecho, podía ser elevada. Anteriormente había descubierto unas conchas marinas a cierta altura en una colina y se había preguntado cómo esos restos podían haber llegado a tal elevación. Una vez más, el alzamiento era la respuesta más probable. Entonces empezó a formarse la idea de que si podíamos tener una elevación, no había razón alguna para no tener un hundimiento. Y se preguntaba si esos dos procesos podían ser responsables de la formación de los atolones. Darwin estaba tan fascinado por las formaciones de coral que más tarde les dedicaría un libro describiendo su estructura y formación. Voy a intentar dibujar un esquema sencillo sobre la teoría de Darwin. Imaginemos que esta línea es el nivel del mar y que esta otra es el fondo del océano. Aquí tenemos una fuente de calor sobre la que se formará un volcán y se extenderá más allá de la superficie marina. Alrededor de esta base volcánica se formará un arrecife que estará unido al volcán y que irá creciendo a medida que el coral vaya floreciendo. De ese modo, empezará a existir. A medida que se mueve la placa en la que se ha formado el volcán debido a la tectónica de placas, poco a poco se va enfriando y se hunde. Ahora el volcán está más bajo. A medida que se va hundiendo va creciendo el arrecife costero y se va formando un arrecife barrera, que después contendrá una laguna. Cuando el volcán se ha hundido bajo la superficie del mar, solo queda el arrecife. Lentamente, el volcán se ha hundido y el arrecife ha crecido. Lo que nos queda es un atolón circular. El estudio de los arrecifes de coral confirma que las islas se van hundiendo lentamente. La elevación y el hundimiento durante un periodo de tiempo increíblemente largo son los requisitos para la formación de un arrecife. Actualmente los científicos aceptan la teoría del hundimiento de Darwin, escrita por un joven hará unos 180 años. El hundimiento subyacente de Darwin, que conduce a la formación de los atolones, es un proceso geológico muy largo. Y obviamente la idea de que un largo proceso geológico fuera el responsable o el mecanismo impulsor de su teoría no desalentaba a Darwin, porque era consciente de ello y lo defendía, a pesar de lo que dijeran los estudiosos de la Biblia sobre el tiempo que había sido necesario para que el mundo se formara, según sus creencias. Así que ese largo y lento hundimiento era otra prueba para demostrar otra famosa teoría de Darwin, la teoría de la evolución. Los arrecifes de coral habían confirmado la teoría del hundimiento de Darwin, pero también le fascinaba otro coral. Puede que mientras estudiaba y dibujaba sus muestras, se le ocurriera la idea que más tarde ligaría muchas de las observaciones que había hecho durante sus viajes.
árbol de la vida tal vez debería llamarse el coral de la vida. Los esquemas de Darwin reflejan una lenta maduración de sus pensamientos. Cada dibujo iba un paso más allá hacia su famosa teoría de la evolución. Para Darwin, sus esquemas eran extremadamente importantes, a pesar de que sabía que no dibujaba bien. Eso se debía a que pronto llegó a la convicción de que la naturaleza no se podía conceptualizar ni describir como un todo. Para Darwin, el coral, con su caótico crecimiento, se convirtió en un símbolo del proceso evolutivo. En el modelo tradicional del árbol, la humanidad estaba situada en lo más alto, en el pináculo de la creación. El coral de la vida proponía un concepto diferente. El desarrollo se podía producir en todas direcciones. No había un solo objetivo, un destino final. No había una meta. Darwin eligió el coral como símbolo de la naturaleza. La primera razón era que la muerte de sus ramas vio simbolizada la muerte de una especie. La segunda razón fue porque en la estructura enrevesada del coral no hay una única dirección. Crece en varias direcciones, de forma más parecida a un arbusto que a un árbol. A partir de las islas de coral, los cuadernos de Darwin estaban repletos de preguntas sobre las que pasaría décadas reflexionando. Era junio de 1836 y el Beagle puso rumbo hacia el Cabo de Buena Esperanza. Pero en vez de regresar a casa por la vía más rápida, el capitán Fitzroy decidió cruzar el Atlántico de nuevo para verificar algunas mediciones en Sudamérica. Así que pasaron 4 meses más antes de que la nostálgica tripulación pusiera rumbo a Inglaterra. Una mirada a mi querido hogar sería mejor que los reinos de todos los gloriosos trópicos. Darwin le había prometido a su padre que a su vuelta aceptaría un puesto como párroco rural. El viaje del Beagle le había hecho ver que su verdadera vocación era estudiar las ciencias naturales. Tras varios meses en el mar, el correo por fin llegó al Beagle. Su hermana le había escrito: Tengo que decirte que tu fama se ha extendido. En Navidad, nuestro padre recibió una carta del profesor Henslow, en la que se refería a ti en términos halagadores, y expresaba un sentido deseo de que volvieras a casa para ocupar tu lugar entre los mejores naturalistas de la época. Padre no se movió de su silla hasta que hubo leído cada palabra. Darwin estaba extasiado al oírlo, y eso le convenció de que, pasara lo que pasara, podría volver a entrar en el mundo británico de la historia natural con mayores conocimientos. Había generado grandes conocimientos durante su viaje e iban a ser su pasaporte para entrar como experto en el nuevo mundo de la historia natural del que quería formar parte. El viaje del Beagle formó a un joven naturalista, y los resultados sentarían la base del mundo moderno. Una explicación científica de todas las maravillas de la naturaleza. El Beagle regresó finalmente a Inglaterra la noche del 2 de octubre de 1836, tras pasar 4 años y 280 días en el mar. Darwin se puso a trabajar inmediatamente para poner en orden su colección y que fuera analizada por los mejores científicos de Londres, y para ingresar en la Real Sociedad Geográfica y conocer a gente como el geólogo Lyell, que se convertiría en un gran amigo.
En 1839, Darwin contrajo matrimonio con su religiosa prima Emma Wedgwood. Pronto se establecieron en Down House, a unas horas de Londres. Al casarse, Charles tomó una decisión racional. La primera vez no fue capaz de proponerle matrimonio y volvió unos meses después. Durante ese tiempo descubrió la teoría de la selección natural, que trata de la supervivencia reproductiva. Era consciente de que él era un organismo reproductivo. Se imaginaba a él y a Emma haciendo lo mismo que los animales. No hacía distinción. Iban a tener hijos y él pensaba en cuál sería su herencia. Se parecerán a Emma en este aspecto y en otros a mí. Mientras se están cortejando, nota sus reacciones sexuales hacia él. Piensa, se está ruborizando. Ese es el equivalente a una erección en un hombre. Se fija en sus propias reacciones hacia ella y traza analogías. Podéis imaginar por qué en ese cuaderno ponía privado. Eran dos organismos a punto de copular y reproducirse, pero él la amaba profundamente. Fueron unos años muy creativos y de intenso trabajo. A su regreso, Darwin había empezado a escribir una serie de diarios secretos para registrar el proceso de su pensamiento. Respecto a la extinción, podemos ver que una variedad de avestruz puede no estar bien adaptada y por tanto perecer. Y por otro lado, de una variedad favorable, se pueden producir otras. Darwin lo llamaba un motín de ideas. Dejaba que su mente se volviera loca. Y eso, en la época de Darwin, era muy poco ortodoxo y una falta de respeto. Ser un naturalista filosófico y explicar cómo suceden las cosas, y no solo describirlas, era algo apropiado. Pero uno debía tener experiencia. Uno debía haberse ganado el derecho a especular. A ojos de sus contemporáneos, Darwin especulaba incluso antes de obtener el derecho a implicarse en esta arriesgada actividad. Mucho de lo que escribió en esos cuadernos nunca vio la luz. En cierto modo dijo más o menos, si consiguiese publicar algo de lo que hay en estos cuadernos, me crucificarían vivo. En una carta a su amigo Henslow, que había sido su mentor en sus primeros años en Cambridge, Darwin escribió: contrariamente a lo que creía en un principio, ahora estoy convencido de que las especies no son inmutables. Es como confesar un crimen. Cuando empezó a tener esos pensamientos traicioneros, vergonzosos y posiblemente ateos, empezó a sentirse cada vez más enfermo. Cuando se casó, estaba extremadamente enfermo, incapacitado. Y en esa época, eso solo podía significar la muerte. Se casó sabiendo que podía morirse en cualquier momento, y el embarazo era inevitable. Ella se quedó embarazada a los 2 meses de casarse, y muchas mujeres fallecían durante el embarazo. Esos dos organismos estaban viviendo al borde de la extinción personal. Al mismo tiempo, estaban dando vida a una nueva generación. Eso era una enorme responsabilidad, y la enfermedad de Darwin persistía. Finalmente concluyó que era un defecto hereditario de su propio cuerpo. Darwin rara vez dejaba Down House. Lo que le hacía más feliz era realizar sus experimentos en casa y trabajar en su invernadero y su jardín, a menudo en compañía de sus hijos. Unos años más tarde, habiendo formado una familia, varios de sus hijos murieron. Cada muerte le afectó profundamente. Una en particular le hizo tanto daño
que creo que nunca llegó a recuperarse. Fue la muerte de su hija de 10 años. Una terrible enfermedad se la llevó en 10 días y Darwin estaba con ella. Estaban lejos de casa y solo estaban Darwin y su hija. Tras su muerte le dedicó a Annie una carta personal que parecía decir: ¿cómo pudo crear Dios a una niña tan maravillosa, tan inocente y darle tanto sufrimiento? Darwin trató de superar su dolor sumergiéndose en su trabajo. Como él mismo dijo, era un millonario en datos. Consultaba a anatomistas, botánicos, geólogos y ganaderos locales. Un amplio círculo de amigos y conocidos le enviaban información de todos los rincones del mundo. Estaba trabajando en su gran libro y su teoría abarcaba un amplio territorio. Tenía que sustentarse en datos. Se ha dicho muchas veces que podría haberla publicado entonces. Le habría hecho famoso. En los círculos históricos hay un gran debate sobre por qué no lo hizo. Una razón podría ser que aún quería perfeccionarla. Era el tipo de hombre que creía que siempre había otro dato a la vuelta de la esquina. Quería darle la mejor salida a su teoría y para ello necesitaba estar bien sostenida. Sabía que era una teoría arriesgada. Tras años de trabajo y cientos de páginas de anotaciones, Darwin finalmente fue obligado a salir a la luz y publicar su teoría. Un joven científico llamado Alfred Russel Wallace había llegado a unas conclusiones similares y le había enviado a Darwin un manuscrito para su aprobación. Se quedó de piedra. Él se había estado aislando de la corriente principal de la historia natural de tal modo que explica parcialmente su sorpresa. Pero el ensayo de Wallace casi reproducía lo que había estado escribiendo él. Lo primero que pensó Darwin fue que debía olvidarse de reivindicar su propio trabajo, porque Wallace había escrito un ensayo y seguramente iba a publicarlo. Para entonces, Charles Lyell, el geólogo cuyo incendiario libro había leído Darwin en el Beagle, se había convertido en un buen amigo y no iba a dejar que le cediese su sitio a Wallace. Darwin tenía que decidirse. ¿Qué voy a hacer con esto? Lyell tiene razón, va a ser mi ruina. Darwin dejó la cuestión en manos de Lyell y de su mejor amigo, el científico Joseph Hooker. Ellos llegaron a un acuerdo que garantizaba la prioridad de Darwin, pero que también garantizaba la exposición de Wallace. Ambas teorías se leyeron en público en Londres ante la sociedad científica. Primero la expuso Darwin, porque fue el primero en formularla, y después Wallace leyó lo que le había enviado por correo. El origen de las especies por medio de la selección natural fue publicado en junio de 1859 y fue ampliamente estudiado y discutido en círculos científicos y privados. Lo que ocurrió es algo muy inusual para un libro científico. Se convirtió en sujeto de debate público por lo que omitía. El origen de Darwin no hablaba de Dios.
Y tampoco hablaba de humanos. Estas eran las dos cuestiones que todo el mundo quería saber. Querían saber qué proponía. ¿Realmente estaba proponiendo una teoría atea sobre la naturaleza? ¿Realmente estaba proponiendo que los humanos descendemos del mono? Darwin proponía que había un ancestro para todo ser vivo. Hasta nuestros días, los críticos lo siguen malinterpretando. Él afirmaba que había un ancestro común a todos los seres vivos, no solo al hombre. Decir que las plantas, los animales, la gente y todo eso podía haberse creado de forma natural, por movimiento de la materia a lo largo del tiempo, era una especulación injustificada y se consideraba arriesgada, porque el conocimiento arriesgado y la política arriesgada iban de la mano. La ciencia era efectivamente política a la hora de adentrarse en esos dominios. La transmutación, el hecho de que los animales y las plantas puedan existir de forma natural al provenir unos de otros tras un largo periodo de tiempo, era un delito político, ya que negaba implícitamente a Dios o la revelación divina. Y sin Dios ni revelación divina, ¿qué sanción se podría imponer a la sociedad para mantenerla unida? El origen de las especies, con su teoría sobre la evolución, recibió duras críticas de la Iglesia. Un año después de su publicación, Samuel Wilberforce, obispo de Oxford, invitó a Darwin a tomar parte en un debate, anunciando que echaría por tierra su teoría. Darwin, al caer enfermo y serle imposible asistir, le pidió a su amigo Thomas Henry Huxley que fuera en su lugar. Esos dos individuos representaban a la Iglesia y a la ciencia. Y lucharon simbólicamente representando a esas dos facciones. Es un debate muy interesante. No sabemos quién creyó que había ganado. Los defensores de Darwin pensaron que habían ganado ellos, que Huxley había destruido completamente al obispo de forma verbal. Pero hay documentos que indican que la gente que apoyaba al obispo Wilberforce afirmaba que él había dado lo mejor en el debate. Es uno de esos momentos de la historia de la ciencia, o de la historia en general, en el que el simbolismo se impone. Nosotros lo recordamos como un gran momento en el que la Iglesia se enfrentó a la ciencia sobre el origen de las especies. Las teorías de Darwin despertaron un enorme interés público y fueron tergiversadas. Aparecieron montones de viñetas, y una muy famosa es esta en la que se ve a un gorila con un cartel colgado del cuello que dice: «Soy un hombre y un hermano». De alguna manera nos está preguntando si es parte de nuestra familia. Lo que asusta es que a la gente le dio la sensación de que la teoría evolutiva degradaba a los humanos al nivel de los animales. Y lo interesante es que eso no es lo que decía Darwin. Aunque las viñetas eran crueles, convirtieron a Darwin en el hombre más famoso de su época e irónicamente ayudaron a difundir sus ideas. Probablemente esas viñetas tuvieron un papel influyente a la hora de distribuir información sobre la teoría de Darwin. Si alguien desconocía el planteamiento de la evolución por medio de la selección natural, madre mía, lo que veía era lo que sugerían esas viñetas. El pasaje más famoso del libro más famoso de Darwin es su párrafo final gramaticalmente incorrecto. Hay grandeza en esta visión de que la vida... ¿Qué grandeza? Grandeza es una palabra emotiva, no es muy científica.
Con sus diversos poderes, ha sido originalmente alentada en unas pocas formas o en una sola. Y mientras este planeta ha ido girando según la constante ley de la gravedad, a partir de tan sencillo comienzo, infinidad de formas bellas y maravillosas en extremo han ido evolucionando y seguirán haciéndolo. El origen de las especies solo puede entenderse como un diálogo con la visión tradicional de la creación. Es la última obra relevante de la historia de la ciencia que hay que admirar por su polémica con la teología. Darwin siempre describió el fecundo viaje del Beagle como uno de los periodos más felices de su vida. Pero el joven capitán que hizo que fuera posible sentía un mayor resentimiento. Al regresar a casa solo vi a Fitzroy en alguna ocasión. Siempre temía ofenderle involuntariamente. Estaba muy indignado conmigo por haber publicado un libro tan poco ortodoxo. Tuvo un triste final. Acabó suicidándose. A pesar de estar aquejado de mala salud, Darwin fue un escritor prolífico y de éxito. Casi no viajaba, no se dejaba ver en actos sociales. Prácticamente se mantuvo al margen de los debates generados por sus ideas. Nunca habló públicamente sobre su fe o sobre su falta de ella. Su obra provocó una revolución, pero él no era un revolucionario. Tal vez esa fue la razón por la que hasta la Iglesia le perdonó. Charles Darwin falleció el 19 de abril de 1882 a la edad de 73 años, en su casa de Down. Fue enterrado en la abadía de Westminster.